Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Padre, porque nos permites experimentar siempre el Evangelio. Y permítanos, Señor, que hoy, a través de tu palabra, el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, para que podamos entender y para que podamos, Señor, nosotros siempre sujetarnos solo al Evangelio de Jesucristo en nuestra vida espiritual. Gracias por tu gracia, Señor, por tu amor infinito hacia nuestras vidas y hacia todos los pueblos hispanohablantes que representamos en este lugar, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El llamado de los remanentes. ¿Qué es un remanente? Un remanente es una persona que va a quedar, que ha quedado y que quedará. El remanente es una persona que ha quedado, que va a quedar y que queda. Entonces nosotros en esta época somos un remanente. Somos un remanente. ¿Por qué? Porque estamos quedando en una época muy importante en nuestros pueblos hispanohablantes. Nuestros pueblos hispanohablantes están sufriendo en estos momentos un mundo de una oscuridad tremenda. Estamos mirando que, aunque nosotros no queramos, pues hay desastres que se levantan en contra de nuestra voluntad. Y la palabra de Dios nos enseña hoy, y nos va a enseñar hoy sobre todo, de quién tenemos que depender en nuestra vida de fe en esa época de desastre, en esa época de dificultad. Moisés está frente al Mar Rojo, con el pueblo de Israel en Éxodo 14. Y de pronto viene Faraón y los soldados egipcios vienen detrás para matarlos. Y el pueblo de Israel va a decirle a Moisés en el versículo 12 que hemos leído: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. A pesar que ya habían pasado las 7 plagas o los 7 milagros para el pueblo de Israel, mirando todo lo que había hecho el Señor para sacarlos de Egipto, el pueblo de Israel aún tiene incredulidad y tiene miedo en ese momento frente al Mar Rojo. Todavía no creían en el poder de Dios completamente. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, si yo tengo a Cristo en mi vida, tú tienes a Cristo en tu vida, quiere decir que no moriré en el desierto, que no moriré en mis problemas, que no moriré en mis circunstancias. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en el corazón, porque tenemos a Cristo en el corazón. Y eso debe ser lo más importante en nuestra vida. No temáis, estad firmes, ved la salvación, nunca más para siempre los veréis. Tus problemas que pasaron, nunca más para siempre los vas a ver. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de Dios. Depende de Dios. Y hoy estamos nosotros aquí ¿para qué? Para experimentar cómo Jehová Dios pelea en la batalla espiritual a través de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando vemos la Escritura, vemos que todas las personas que Dios usó en su momento tuvieron miedo. ¿Han visto eso en la Biblia alguna vez? Todas las personas que Dios usó en su momento para cosas importantes tuvieron miedo. Tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temor en nuestra vida alguna vez? ¿O cuántos de nosotros estamos sintiendo temor en nuestra vida el día de hoy? Usted no se imagina cómo están temblando mis tobillos en este momento. Porque cada vez que Dios hace algo nuevo en nuestra vida, nos da temor. Porque no sabemos lo que viene. Sabemos que viene algo bueno, viene algo grande. Pero cada vez que Dios levanta a sus hijos hacia un estándar diferente en tu trabajo, en tu familia, en tu posición, en lo que tú haces, siempre hay un temor sano que entra a la vida de uno. Porque a veces el Señor hace cosas tan rápido que uno no espera que pasen de esa forma o que sean de esa manera. Y ese temor, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a canalizarlo y convertirlo en fe. En fe. No es un temor que nos hará daño, porque Dios nunca nos hace pasar temor para hacernos daño. Los que somos padres nunca asustamos a nuestros hijos: ahorita sacan a correr, vas a ver. Pero nunca le haremos daño. Es un temor ¿para qué? Que nos lleva a mejorar, que nos lleva a ser mejores personas, que nos lleva a ser mejores trabajadores, que nos lleva a ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos,
que nos lleva a ser mejores ciudadanos, que nos lleva a ser una comunidad hispana diferente. Es un temor que nos da fe. Y en ese temor muchas veces reímos por miedo, como Sara, cuando el ángel le dijo, tendrás un hijo a los 100 años. Y Sara se rió y dijo, ¿qué va a hacer? Imagínense, porque ya le había parado además lo que le da a las mujeres mensualmente. Y le pregunta el ángel, el Señor le pregunta, ¿pero por qué te ríes? Y dice la Escritura que dijo, me río porque tuve miedo, pero es un miedo sano. Y yo tengo miedo de Dios, pero es un miedo sano. Y tú también seguramente tienes miedo de Dios, pero es un miedo sano. ¿Por qué? Porque ese miedo lo transformamos en una fe a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Josué tuvo miedo también en su momento. Moisés muere, toca liderar el pueblo de Israel para pasar a Canaán, pasar el Jordán, pasar Jericó, y Josué se para delante de Dios, y Josué tuvo miedo en su momento. ¿Y qué le dice la palabra a Josué? ¿Qué le dice Dios a Josué en ese momento de temor? Transfórmalo en fe. Transfórmalo en fe para descubrir ese plan maravilloso que tiene Dios en tu vida el día de hoy. Vamos a Josué 1.9, por favor. Josué 1.9. Estamos ahorita adaptándonos. Probablemente en el transcurso de la semana vamos a poder tener ya la palabra aquí en el proyector. En Josué 1.9 la Escritura dice, ¿lo tenemos? Lo leemos juntos, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. José tuvo miedo en su momento, pero la palabra le dijo, no temas, no desmayes, porque donde quiera que tú vayas, estaré contigo. Y a través de esa fe que Josué tuvo en ese momento, sujetándose al pacto, al Evangelio, pudo pasar el Jordán cuando el arca del pacto se posicionó en la orilla del río. Por esa promesa, Jericó cayó ante el pueblo de Israel, ante el pueblo que poseía el pacto. Es la fe que uno tiene dentro de ese miedo cuando lo transformamos en el Evangelio. En otras palabras, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, cuando podemos decir, Señor, estoy pasando esta circunstancia, tengo miedo de entrar por ese camino, nunca he ido por ese camino, he escuchado de otras personas que entraron por ese camino y fracasaron, sea en lo que sea, en los estudios para los jóvenes que van a la universidad, en las empresas, en la posición que tienen. Hay caminos que a veces se abren y dicen, ¡wow! Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que soy yo? ¿Estás seguro que eres tú? Y mucha gente de nuestros pueblos hispanohablantes pierden la oportunidad por no transformar ese miedo en fe con el Evangelio, sino por renunciar a sus sueños, por ese temor que Satanás pone a través de problemas fundamentales de Génesis 3. Y perdemos muchas oportunidades. Yo he viajado a los Estados Unidos, como humildad voy a decir esto. Con mi esposa un día fuimos a comer a un restaurante de pasta. He contado esto varias veces. Y cuando entré al restaurante, pues en todas las mesas solamente habían entre americanos y asiáticos comiendo. Y yo comencé a mirar a mi alrededor, me senté y de pronto me di cuenta que toda la gente que trabajaba en el lugar atendiendo eran todos hispanohablantes, eran todos latinoamericanos. Y yo en ese momento era el único latinoamericano comiendo en ese lugar. Y oré en ese momento, Señor, ¿por qué nuestro pueblo hispanohablante tiene que ser esta mano de obra? ¿Por qué no podemos ser los comensales? Y mirando la palabra me di cuenta de que muchas veces por temor, por no tener una fuerza espiritual en el Evangelio, perdemos muchas oportunidades y Satanás nos engaña. Otra historia que tengo es que cuando recién me casé con mi esposa, sus padres me regalaron un viaje de crucero por Nueva York, y el crucero era de 5 días, y pasamos por el crucero y había diferentes actividades, y una actividad era jugar fútbol, fulbito o pelota en el barco. Ahí habían puesto una neta en la parte de atrás y íbamos a jugar fútbol. Como a mí me gusta el fútbol, como
como los chicos saben que a mí me gusta el fútbol y me gusta la pelota también, yo me alisté, llevé mis zapatillas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, los peloteros siempre que viajamos tenemos que llevar nuestras zapatillas donde vayamos. Eso sí, de hecho, amén. Amén. Entonces yo cargué mis zapatillas para hacer deporte, o para correr o para jugar, y de pronto llego a la cancha y estoy ahí calentando, yo estirándome, y viene un chico, era un inglés, y yo estaba calentando y me pregunta, y de frente me dice, me ve mi aspecto y me dice, ¿tú en qué parte del barco trabajas? Me dice. Entonces yo me sonreí y lo quedé mirando así como sorprendido, porque evidentemente había muchos hermanos, muchos amigos, muchas personas muy queridas hispanohablantes trabajando en el barco. Es verdad eso, había mucho en la cocina, estaban de meseros, estaban de barco, estaban en todo el barco. Y él era como un manager, ¿no? Tenía el tiempo disponible para jugar y viene y me pregunta, ¿tú en qué parte del barco trabajas? Como diciéndome, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué vas a jugar? Tienes que estar trabajando. Y yo lo miré y me sonreí, yo muy calmado, gracias a Dios que ya tenía el Evangelio de Jesucristo en ese momento de mi vida. Y dije, bueno, yo no trabajo en el barco, discúlpame, pero yo soy una persona que estoy vacacionando con mi esposa y mis suegros. Y él como que se sorprendió porque claro, el cliente siempre tiene la de ganar, ¿no? Siempre tiene la de ganar. Entonces él como no supo cómo pedirme disculpas. Y me dijo, mira, discúlpame, no fue mi intención. Bueno, no necesitas explicar nada. Le dije, no te preocupes, tranquilo. Después me lo cruzaba por ahí, me regalaba cositas. Se transformó en una bendición esas cosas, ¿no? Se transformó en una bendición. Y yo conversaba con muchos chicos que estaban trabajando en el barco, algunos eran estudiantes que estaban haciendo prácticas. Y claro, nosotros tenemos que romper muchas barreras, la barrera del idioma, la barrera de la cultura, y eso cuesta. Y nos da miedo enfrentar esas circunstancias muchas veces. Nos da miedo pasar un examen, nos da miedo ir a una entrevista, nos da miedo tomar la iniciativa en ciertas cosas, nos da miedo decir, yo voy a orar para entrar por este campo, para orar por este campo. Y si yo también orando con Pastor José y con Pastor Sergio, el Dios nos hubiera ganado, de repente no estuviéramos en este lugar hoy en día. Pero superamos ese miedo a través del Evangelio de Jesucristo. Superamos cogiendo la palabra como lo hizo Daniel en su momento cuando tuvo la visión en Daniel capítulo 10, vamos al capítulo 10 de Daniel, por favor, versículo 12. Daniel 10, 12. ¿Lo tenemos? Daniel 10, 12. La escritura dice, lo leemos juntos, dice en una sola voz. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Esto qué cosa es? Es la oración. Es la oración. Cuando tú dispones tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, tus palabras son oídas porque tienes a Cristo en tu vida. Entonces es el tiempo de oración dentro de ese temor que muchas veces tenemos. ¿Cómo nos disponemos, como nos enseña Mateo capítulo 6, en nuestra habitación a postrarnos delante de Dios y a hablar con Dios en su presencia, a humillarnos delante de Dios? Ojo que humillarse delante de Dios no es sacarse las vestiduras ni rasgarse las vestiduras, sino es reconocer los errores que hacemos, reconocer las debilidades que tenemos, reconocer las cosas que no salieron bien en la semana, reconocer las cosas que no salieron bien en el día, y delante de Dios, Señor, fortaléceme en esta parte de mi vida, fortaléceme en esta debilidad de mi vida. Señor, me equivoqué con esta persona, reaccioné mal, me porté mal, hice esto a mi esposa, a mis hijos, de repente le respondí mal. Señor, por favor, a través de Espíritu Santo, dame tu sabiduría, dame tu fortaleza, dame tu palabra. Dispongo mi corazón, Señor, para que tú obres a través de mi vida en el nombre de Jesucristo. Y las respuestas llegarán a tu vida. Tu pensamiento comenzará a cambiar y tu corazón comenzará a cambiar hacia las personas. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Dios viene cuando disponemos nuestro corazón. El Espíritu Santo obra cuando disponemos nuestro corazón. Y ahí Dios empieza a obrar en nuestra vida. Y siempre el Señor nos rescata de ese miedo para transformarlo en fe, como lo hizo con Isaías también. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Por lo tanto, no hay nada ni nadie que pueda parar ese plan de Dios en tu vida, porque Dios está sustentándote con la diestra de su justicia. Él te está ayudando con la diestra de su justicia. No temas, estad firmes. Ve la salvación, porque nunca más para siempre volverá ese sufrimiento ni volverá ese desastre en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Y me sujeto a esa palabra porque tengo un llamado de Dios. Porque estas cosas son un llamado de Dios. Porque donde estás es donde Dios te llamó por su gracia. Yo conversaba ayer con dos amigos muy queridos en un café y recordaba mi infancia. Yo nací en Casuarinas, en la ciudad de Chimbote, que nadie conoce por supuesto, y en mi urbanización había una pampa al frente, una pampa atrás, una pampa al costado y otra pampa, y ahí me sacó Dios. Y ahora te invito a que tú pienses de dónde vienes tú. De ese pueblito lejano, de ese lugar lejano frente al mar, seguramente en una costa, donde crecimos aquí. Mi esposa a veces se sorprendía cuando yo tomaba agua a veces del caño. Bueno, aquí fuera no se puede tomar, porque está bien contaminada, pero en nuestros países nosotros hemos crecido jugando en la arena, tomando agua de la manguera de la señora que salía a regar. Se cayó el caramelo lo hoy. Esa parte del alimento físico es la palabra de Dios que tenemos que tomar. La palabra de Dios. Y hoy, Éxodo 14, 13 nos dice: estad firmes, no temas, ved la salvación, que nunca más para siempre la veréis. Los problemas nunca más llegarán como problemas, llegarán como una bendición. Así como a mí me dijeron: ¿en qué parte del barco trabajas? Y yo sabía lo que en ese momento yo era. Yo no estaba trabajando, no tengo nada con la gente que trabajo. Tengo muchos amigos que han trabajado de esa forma. Incluso yo he trabajado también de esa forma en algún momento. Pero como yo sabía que no era un trabajador, yo le dije: no trabajo aquí. Entonces es lo mismo cuando viene la incredulidad. Incredulidad, no tienes parte en este tiempo de mi vida. En el nombre de Jesucristo fuera. Temor, no tienes parte en este tiempo de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón y tengo la promesa de Dios además, que es la palabra de Dios. Por eso en Juan 14:1 dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. Y Jesucristo nos habla del temor. En Lucas 12:32 dice Jesús: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén, hermanos. Amén. Somos una manada pequeña, probablemente, pero no tengamos miedo, porque a nuestro Padre Dios le ha placido daros el reino. Tienes el reino de Dios contigo donde quiera que vayas. Eso le ha placido a Dios y nadie lo puede cambiar. Nadie lo cambiará tampoco, porque le ha placido a Dios daros el reino. En Lucas 12:6 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Son las palabras de Jesús. Constantemente Jesucristo nos dice: no tengan miedo. A los discípulos le está diciendo por lo que viene. Y aunque Jesucristo también tuvo un momento de angustia en el Getsemaní cuando dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero entendió que no tenía que hacerse su voluntad sino la voluntad del Padre. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, así como Moisés lo dispuso en su momento, Dios puede abrir el mar rojo. Dios puede abrir ese problema y catapultar todo lo que hay en ello para darte victoria en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo más hermoso que un hijo de Dios puede experimentar. Cuando ganas batallas sin pelear. Cuando abres un mar rojo sin ni siquiera haber nadado 10 metros. Cuando ves que las murallas de Jericó se derrumban sin haber levantado tu voz, sino simplemente postrándote de rodillas, humillándote ante Dios, como muchas veces lo hemos hecho seguramente. Y cómo llega uno a la tierra de Canaán a través de Jesucristo, a través de la salvación. Por eso hoy es bien importante que tu llamado, ¿cuál es mi llamado, Señor? ¿Por qué me has llamado? A mí me pasa algo bien curioso, siempre en este tiempo, bueno, mirando la historia de mi vida, ayer orando hasta altas horas de la noche, yo le decía: Señor, siempre que hay cosas importantes en mi vida, siempre estoy solo. O no están mis padres, o no está mi esposa, o no están mis hermanos, pero siempre hay momentos en los que yo estoy solo.
Cuando me gradué del colegio, mi padre no estaba, estaban de viaje. Cuando estudié en la universidad y me gradué, solamente pude llevar un hermano, que era el hermano mayor que yo. Después, cuando yo he estudiado aquí y me he graduado aquí, trabajé en el teatro muchas veces ahí en Lima. A veces mi familia tampoco no me pudo apreciar, no me pudo ver. Me vine a estudiar acá, me gradué en el primero de licenciatura, solamente mi esposa y yo y unos amigos. Ahora me acabo de graduar la maestría, mis padres tampoco han podido venir. Ahora pasa este evento y ahí estoy con ustedes y con Dios siempre, pero nunca puedo estar con mi familia completamente. Entonces me pongo a orar y digo, Señor, si tú me has llamado para esto, entonces yo suelto todo lo que hay en mi emoción y en mi humanidad, porque me estás mostrando desde muy joven que tú solamente quieres que yo esté dependiendo de ti totalmente. Y ayer me mostraba en lágrimas, orando a Dios, diciendo, Señor, aquí estoy. Ya no voy a ya decirte, mira, ya por qué no puede estar ahí mi familia, o por qué mi padre, o por qué no mi madre, y por qué así, por qué así. Y renuncio a eso y digo, Señor, aquí está mi vida. Llévala, úsala donde tú quieras usarla, donde tú quieras ponerla. Ya a lo largo de 10, 20 años me estás mostrando que siempre eres el único que estás conmigo en los momentos claves y especiales que pasan en mi vida. Y hoy no es la excepción. Entonces entiendo que tengo un llamado y no puedo pelear con eso. Porque si yo peleo con ese llamado voy a fracasar. Yo no entendí esas palabras antes. Y probablemente tú tampoco no estés entendiendo lo que estoy diciendo. Pero es tu misión descubrirlo. No puedes pelear con el llamado de Dios porque vas a fracasar. Pastor Julio siempre me decía eso. Y yo a veces lo miraba y decía, pero ¿qué está diciendo el pastor? No pelees con Dios porque vas a fracasar, vas a perder. Y hasta que hoy puedo ir entendiendo un poquito esa frase y puedo ir experimentándola. Por eso Jesús dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque uno con sus fuerzas, hermanos y hermanas, puede lograr muchas cosas, eso es cierto, pero nunca serán mayores que las cosas que podemos lograr con el Evangelio en el nombre de Jesucristo. Y eso es algo tan hermoso, que es algo tan fácil y sencillo, tener una vida normal, pero nuestra fe centrada en Jesucristo. Y ese llamado, tú tienes también tu llamado, en tu campo, en tu especialidad, para proclamar el Evangelio. Pero no solamente para proclamar, porque todos queremos proclamar el Evangelio, pero hay lo que también he aprendido a través de Moisés, a través de Elías, a través de Isaías y a través de todos los remanentes. Para empezar a hacer eso hay que renunciar a muchas cosas. En mi caso me toca renunciar a mi familia muchas veces. Ellos no pueden estar conmigo en eventos importantes. Yo tampoco puedo estar con ellos en eventos importantes. Y me toca renunciar a eso para seguir mi llamado, para seguir el reino de Dios, para proclamar el Evangelio. Y con esa palabra hoy tienen que entrar en oración. Señor, ¿a qué tengo que renunciar yo? No estoy diciendo que renuncien a su familia, por si acaso, no es malinterpreten, esa es mi experiencia. A mí me pasa eso durante más de 20 años, me está pasando eso, y yo me doy cuenta ahora que es por ahí. Pero tú tienes de repente en tu personalidad, en tu vida, cosas que dejar para que realmente el Señor empiece a obrar en tu vida, como Él quiere usarte, de la forma como Él quiere llevarte, de a donde Él quiere llevarte, porque ahí está tu éxito. Así que oro y bendigo en el nombre de Jesucristo para que encontremos nuestro llamado, no solamente con el deseo de proclamar y predicar, sino también en retrospectiva, en renunciar a muchas cosas, que muchas veces nos cuesta hacerlo, pero que es la clave ahí para transformar ese miedo en una fe tremenda, para que el poder de Dios se revele en nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor absoluto. Gracias, Padre, porque cada momento en que tus remanentes sintieron miedo, te sujetaron a tu palabra y escucharon tu voz diciendo, no temas, estad firmes, ve la salvación, porque las situaciones adversas nunca más para siempre volverán, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia y guíanos a través de tu Espíritu Santo para que podamos experimentar, Señor, tu amor,
renunciando a nuestra carne, renunciando a muchas cosas humanas que tenemos, para que realmente el Cristo que vive en nosotros, Señor, nos lleve a esa cumbre donde tú has preparado, Señor, tu plan perfecto en nuestras vidas y en nuestras familias. A causa del Evangelio, Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.